Hola, ¿sabes cuáles son las 5 palabras más largas del idioma italiano? ¿No lo sabes? Bueno, yo tampoco lo sabía antes de hacer ese video. Pero ahora te voy a decir cuáles son las 5 palabras más largas del idioma italiano. Son 5 palabras, mira, te lo voy a decir ese secreto que un italiano utiliza muy raramente. Mejor todavía que no utiliza nunca, porque yo la conocí hoy estudiando este tema para preparar ese video. Es algo parecido a una curiosidad, pero quién sabe. A lo mejor tú trabajas en algún sector donde estas palabras se utilizan o te quieres hacer el lindo con tus amistades diciendo una de estas palabras, bueno, te resuelve un día, también dos. Vamos a ver, la quinta, vamos a partir de la quinta, vamos a hacer una clasifica. La quinta palabra más larga del idioma italiano tiene 28 letras. ¡Oh, my God! Enorme, que se te va la voz. Vamos a ver si yo logro leértela toda de forma correcta. Anticostituzionalissimamente. El macho. Ya, lo hice. Anticostituzionalissimamente. Bueno, la repito también. Ok, ¿qué quiere decir? Quiere decir de comportarse de manera muy contraria, muy en contra de la Constitución, ¿no? Hay un superlativo en el medio, claramente. Todas estas palabras me parece que son formadas de varias otras que se unen formando un sustantivo, en ese caso un adverbio único. Esa es la primera, la quinta. Vamos adelante. Al cuarto lugar tenemos otra con 29 letras. Una locura. Esa es muy difícil, así que perdónenme si la pronuncio mal, pero la voy a decir. Allora. Esofagodermatodigiunoplastica. Espero que no, pero bueno, una esofagodermatodigiunoplastica. Ya, si uno tiene esa enfermedad, no sé si es una enfermedad, ahora lo vamos a ver. Si tenemos eso, yo creo que no se da tiempo a pronunciarla, que ya uno ya está al otro mundo, no, espero que no. Es una operación de reconstrucción plástica que se hace después de la asportación del esófago y del estómago. Bueno, una operación me parece bien fuerte, bien grande, ¿no? Entonces uno tiene esa... Ya, cabrón, hable bien. Ahora vamos a ver el tercer lugar. Aquí llegamos a 30 letras. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Psiconeuroendocrinoinmunología. Dios mío, Señor, sálvame. Psiconeuroendocrinoinmunología. Ok. Dice que se dice también PNEI. Yo creo que será mejor utilizar ese acrónimo PNEI porque decir toda psicoendocrinoinmunología es algo difícil. ¿Qué es una disciplina que estudia las interacciones entre el sistema nervoso central, endocrino e inmunitario, o sea, la interacción de los 3 sistemas del cuerpo humano. Interesante, pero bueno, le han dado un nombre imposible. Vamos al segundo lugar, ya estamos casi llegando al primero. Tenemos una palabra de 33 letras. Wow. Esa quizás es la más difícil, así que vamos a ver. È il nonilfenosipolietilenosietanolo. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Nonilfenosipolietilenosietanolo. Che è un componente químico, è un compuesto químico y que no sé decirle mucho más que eso. Sé que tiene un nombre que es mejor no agregarlo en ninguna prueba química, porque solo pronunciarlo es un dolor de cabeza. Vamos al primer lugar. Y es un término que tiene nada más y nada menos de 34 letras. ¡Apágalo!
El término es casi irónico, ahora te explico por qué lo veo casi irónico, casi una ironía. Es, prepárense, hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Es bellísimo. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Ahora, eso es interesante, ¿por qué? Porque parece irónico. Cosa indica esta palabra? ¿No? Es una fobia, porque termina con fobia, entonces me imagino que sea una fobia, sí, es una fobia. ¿Y qué? Es la paura, el miedo, la fobia de las palabras largas. Esta información vale millones. Bueno, a mí me entró ahora esta fobia de las palabras largas con esta palabra. Yo no sé quién la inventó y quién la pensó. Pero bueno, ha sido una persona que tiene un poco de hipopotomonstrosesquipedaliofobia, porque no se explica de otra forma. Bueno, llegamos a la primera que se ganó ese premio, que no sé si es un buen premio, pero me gustaba hacer un video también un poco divertido, no siempre contenido tan serios. Entonces, bueno, si le han gustado y si tienen una palabra nueva, distinta, más larga de 34 letras, ganan un premio importante, que no sé cuál es, pero lo van a ganar. Si les ha gustado, me ponen un like, claramente comentarios, la campanita siempre ahí se puede activar si quieren ver otros videos, quizá un poquito más fáciles que eso. Bueno, chao.